¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto poderles saludar a través de este medio. La verdad es que es un gustazo siempre estar aquí con todos ustedes, pues, en este tipo de eventos. Y bueno, pues sean todos bienvenidos a este evento que hemos preparado para todos ustedes el día de hoy. Y esto, pues, con motivo del mes del contador prácticamente. Entonces, como cada año, pues sí, nos hemos dado la tarea de llevar a cabo este tipo de eventos, pues justamente para eso, ¿no? Para celebrar nuestro mes del contador. Y bueno, pues en este año, pues no es la excepción, a pesar de los tremendos calores que estamos pasando, pero bueno, pero pues ahora sí hay que darle, ¿no? Hay que darle para adelante, como decimos coloquialmente. Pues bueno, pues vamos a dar inicio. Sean todos bienvenidos. Y bueno, para aquellas personas que nos están sintonizando por primera ocasión, pues nos presentamos. Mi nombre es Fabián Ramírez Aguilar, titular de SICAF Consultoría Empresarial. Y bueno, del lado izquierdo, pues están nuestros servicios como firma de contadores. Y en la parte de la derecha está también nuestro portafolio de servicios, referente a que a su vez somos distribuidores de la marca Compact E. Entonces, bueno, ahí está nuestro portafolio de servicios completamente a su disposición y sobre todo, bueno, para que nos conozcan, ¿no? Para que sepamos quiénes somos, ahora sí que existimos, que no somos una empresa, ahora sí fantasma, como luego decimos coloquialmente. Entonces, pues bueno, ahí está nuestro portafolio de servicios. Nosotros somos SICAF, Consultoría Empresarial. ¿Vale? Y, pues bueno, antes de que continúe, me gustaría preguntarles si me escuchan de manera correcta, por favor, porque ya empecé aquí a hablar como merolico, pero no me cercioré de que me estén escuchando de manera correcta. Si fueran tan amables, estimados participantes, de confirmarnos si me escuchan de manera correcta para que podamos continuar. Ya por aquí están contestando que sí, todo bien. Osvaldo, todo bien. Ángeles Trujillo dice que sí se escucha bien. Flor dice que sí se escucha perfectamente, muy bien, excelente, muchísimas gracias por sus confirmaciones. Kenny Hernández dice que sí. Marlene dice que todo bien. Perfecto, muchísimas gracias por sus confirmaciones. Rubén Montano dice que fuerte y claro. Perfecto, Rubén, es que hoy no me bañé, entonces por eso yo creo que se escucha fuerte. Rubén González dice sí se escucha bien, excelente. Espero no romperle los tímpanos porque a lo mejor pues les hablo un poco fuerte, pero pues le pueden bajar ahí el volumen a sus bocinas, ¿no? Noé Matus, todo bien. LS Clementina dice se escucha bien. Perfecto. Bueno, pues, pues muchísimas gracias por sus confirmaciones. Vamos entonces a proseguir. Entonces, el evento del día de hoy se trata de un curso prácticamente para analizar el nuevo subsidio para el empleo y la PTU 2023. El nuevo subsidio para el empleo, pues desde luego que es algo que ahorita prácticamente a todos nos trae así como que con ciertas dudas, con ciertas cuestiones que no acabamos a lo mejor todavía de afinar. Y pues bueno, la verdad es que fue algo que nos sorprendió muchísimo porque pues el día 1 de mayo sale publicado en el diario oficial de la Federación y entra en vigor así, ahora sí, en caliente, ¿no? Como decimos, o sea, en ese mismo día. Entonces, bueno, ante esta situación, dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque, pues bueno, ya nos habíamos olvidado del subsidio para el empleo, puesto que la tablita que venía utilizándose, bueno, pues ya había quedado en desuso, toda vez que, de acuerdo al nuevo salario mínimo general, pues bueno, ya no tenía aplicabilidad. Es decir, esa tablita, como ustedes recordarán, decía que para ingresos de 7,382.34 en adelante, ya no tenían derecho al subsidio para el empleo, ¿no? Entonces, al multiplicar el nuevo salario mínimo general, hablemos de la zona resto del país, porque la zona de la frontera norte, pues esa de plano, pues sí, sobrepasa por mucho, ¿no? Entonces, a la hora de multiplicar el salario mínimo general de la zona resto del país por 30, por 30.4, pues definitivamente ya no se alcanzaba el famoso subsidio para el empleo, ¿no? Entonces, la tablita esa que veníamos utilizando, pues ya nos olvidamos de ella por completo,
Pero sin embargo, ahora el día 1 de mayo, pues sí nos sorprenden con este nuevo subsidio para el empleo. Y pues bueno, pues hay que desde luego que ponerse a analizar, ver exactamente pues cómo aplicaría, porque sí viene un tanto diferente de cómo se venía anteriormente, ¿no? O sea, la mecánica es distinta. Entonces, bueno, ante tantas cuestiones, ante tantas dudas, tantas inquietudes de qué hora qué voy a hacer y demás, entonces por eso que nos decidimos a abordar este tema, ¿no? El otro tema que también vamos a estar viendo es PTU 2023. Justamente estamos comenzando el mes de mayo, estamos hoy a 9 y justamente en víspera del Día de las Madres. Y pues bueno, también quisimos tocar este tema porque es un tema que desde luego ya se va a empezar a trabajar sobre ello, puesto que ya hay que calcular la PTU, sobre todo las personas morales, porque en este mes deben de pagarla. ¿Vale? Entonces vamos a iniciar para que no se nos haga muy tarde y vamos ya ahora sí a iniciar de lleno con nuestro curso del día de hoy, donde vamos, como ya decíamos, vamos a estar tocando los temas de nuevo subsidio para el empleo y PTU 2023. El temario, desde luego, que los también en sus pantallas, vamos a ver el subsidio para el empleo y todo lo que implica, desde luego, reparto de utilidades, los aspectos laborales, aspectos fiscales y finalmente un cálculo en el sistema de compaquinóminos. Bueno, pues vamos a empezar con el subsidio para el empleo, el nuevo subsidio para el empleo. Bien, aquí para facilitar la comprensión, para facilitar ahora sí la asimilación de este curso, pues decidimos tomar el decreto y simplemente tomar los puntos principales. ¿Vale? Entonces, esa es la forma como nosotros vamos a estar viendo esto. Y bueno, les vuelvo a repetir, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aportación, con toda confianza, si ustedes pueden hacerlo a través de dos formas. Una es haciendo uso del chat de la aplicación, ¿vale? O si lo prefieren, también pueden hacer uso de la voz. Aquí nada más les pedimos que le den un clic a la manita que se encuentra en la parte inferior izquierda de sus pantallas, ¿sale? Para que con eso nosotros les podamos habilitar el micrófono y ustedes puedan hacer su consulta de viva voz, ¿sale? ¿Por qué? Porque a lo mejor queremos hacer un comentario un tanto extenso y o bien deseamos simplemente hacer uso de la voz. Bueno, pues con toda confianza ustedes pueden hacerlo dando simplemente un clic, les repito, en la manita que aparece en la parte inferior izquierda de sus pantallas y con eso acá con todo gusto les habilitamos el micrófono. ¿Sale? Bueno, pues entonces entramos de lleno. ¿Qué nos dice el artículo primero de manera general o resumida de este decreto? Pues dice que aplica a los trabajadores a que se refiere el artículo 94, primer párrafo y fracción primera de la ley del ISR. Entonces estamos hablando de qué? De trabajadores asalariados, digamos que asalariados, pues vamos a decirle normales, y la fracción primera que habla de trabajadores del gobierno. A ellos les aplica el subsidio para el empleo, a nadie más. Bien, ¿qué nos dice el artículo segundo? Nos dice que el ingreso mensual grabado no debe exceder la cantidad de 9,081 pesos. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si a los trabajadores, algún trabajador, por ejemplo, durante un mes le llegamos a pagar un monto grabado, acuérdense bien grabado, que esté por arriba de esos 9,081 pesos, en automático pierde el derecho al subsidio para el empleo. Bien. ¿Qué otra cosa? No aplica en pago de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación. Es decir, solamente aplica en el pago de nómina normal habitual. Nada de estos conceptos que estamos mencionando. ¿Y cuál es el monto del subsidio mensual a que se tiene derecho en dado caso? Bueno, pues dice que debe ser el monto de la UMA mensual por el 11,82%. Actualmente el valor de la UMA mensual es de 3,300.53, que aplicando el porcentaje mencionado, llegamos a la cantidad de 390 pesos. Dicen, bueno, pues ya, pues algo es algo, ¿no? Quizás no es una cantidad muy grande, pero bueno, pues yo creo que a los trabajadores
que perciben salarios grabados inferiores a los 9.081, o hasta ese monto más bien, yo creo que sí les es de gran ayuda, ¿no? Entonces, ese es digamos que el monto del subsidio para el empleo. Y bueno, pues lo que ya sabemos, que se aplicará contra el ISR mensual a cargo que resulte en términos del artículo 96 de la ley del ISR. Y bueno, si el ISR a cargo, esta parte, ahora sí la pusimos de una manera así, vaya, en negritas, dice pues, que si el ISR a cargo es menor al subsidio mensual, la diferencia no podrá aplicarse contra el ISR de meses posteriores, ni se entregará cantidad alguna por concepto de subsidio para el empleo. Es decir, aquí ya tenemos una diferencia con relación al subsidio para el empleo anterior. Anteriormente, bueno, si el subsidio para el empleo era mayor, o más bien como dice aquí, si el ISR es menor al monto del subsidio para el empleo que le corresponde al trabajador, pues bueno, se le entregaba en efectivo dicha diferencia, ¿no? Dicho subsidio. Ahora ya no. Ahora ya simplemente, bueno, si el ISR es menor al subsidio que le corresponde, ok, entonces no hay impuesto a retener, pero no te entrego ninguna cantidad por concepto de subsidio para el empleo. Entonces, primera gran diferencia, ¿no? Y bueno, también nos aclara que si la nómina se paga con una periodicidad menor a la mensual, pues se deberán hacer los cálculos correspondientes, ¿no? Dividiendo, pues, el monto del subsidio mensual entre 30.4 y ya lo que resulte, o sea, lo que resulte sería el subsidio para el empleo diario, se multiplicará por el número de días del periodo, ¿no? Ya sean 7, si es semanal, si es decenal, pues 10, si es catorcenal, 15 y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, en estos casos, esto también es importante, la cantidad de subsidio que corresponda al trabajador, o sea, durante cada uno de los periodos, ¿vale? Pero a final de cuentas, todo lo que se haya calculado dentro del mes no podrá exceder el monto mensual máximo, o sea, en este caso no podrá sobrepasar los 390 pesos. Entonces ahí tengan mucho cuidado porque, pues desde luego que encontrar una nómina mensual, yo creo que sí las hay, pero pues yo creo que son las mínimas. Entonces normalmente tenemos pues nómina semanal, nómina quincenal, quizás sea lo más común, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Dice, si el trabajador presta servicios de manera simultánea a más de un patrón o empleador, deberá elegir al empleador que le aplicará el subsidio y comunicar por escrito a los demás empleadores que ya no se lo apliquen. ¿Por qué? Porque si se lo aplican, pues ya estarían ahora sí, pues, bueno, si trabaja, por ejemplo, para dos patrones y resulta que los dos le aplican el subsidio para el empleo, pues ya estaría mal ahí el asunto, ¿no? Entonces, los trabajadores pues deben de comunicar, ¿no? Pero en la práctica esto es muy difícil que se dé. Entonces, por eso, ¿qué es lo que dice este decreto? Dice, el patrón deberá solicitar a sus trabajadores que le comuniquen por escrito si prestan servicios a otro empleador y si éste les aplica el subsidio. Les pregunto, estimados participantes, ¿ustedes ya hicieron esto? ¿Ya les preguntaron a sus trabajadores? Digo, porque el trabajador, que él agarre y les diga, pues sí puede ser, ¿no? Pero yo creo que en la práctica va a ser un tanto difícil que el trabajador llegue y nos diga, oye, fíjate que también trabajo en tal lugar y pues y te digo pues para que tú ya no me apliques el subsidio porque aquel otro patrón ya me lo está aplicando, ¿no? Entonces, por eso es que también salió este punto en el decreto que dice que el patrón es quien deberá preguntar a los trabajadores, bueno, no preguntar, sino solicitar a sus trabajadores que le comuniquen por escrito, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues yo creo que mediante algún escrito donde nos firmen de recibido, ¿no? De que, pues ahora sí, bueno, más bien entregarles un escrito en donde se les diga, oye, necesito que me informes esto, ¿no? Que firmen de recibido y todo. Si el trabajador no nos dice nada, pues entonces vamos a aplicarle el subsidio para el empleo y si al final de cuentas el trabajador pues está llevando doble subsidio, ¿por qué? Porque a lo mejor se lo estoy entregando yo y aparte se lo entrega el otro patrón, pues ya será cuestión del trabajador, ¿vale? Entonces les preguntaba,
¿Alguien ya le preguntó a sus, o ya sí, bueno, ya les preguntó a sus trabajadores, o ya les entregó el escrito pidiéndoles que le comuniquen por escrito si prestan servicios a otro empleador? ¿Alguien ya lo ha hecho, estimados participantes? ¿No? ¿Nadie? Ángeles Trujillo dice, en mi caso, no. Bueno, pues hay que hacerlo porque no hay otra manera de curarnos en salud más que haciéndolo así, ¿no? Casi, casi también como los créditos Infonavit. A ver, necesito que me digas si tienes crédito, aunque eso se puede checar desde luego que en el portal empresarial, ¿no? Pero bueno, ahí está esta disposición y si hacemos de alguna manera hincapié es porque pues ahora sí pues es importante, ¿no? Bueno, vamos entonces a avanzar. ¿Qué nos dice ahora el artículo tercero? Dice, pues este artículo tercero señala el procedimiento a seguir cuando el patrón se encuentra obligado a realizar cálculo anual de ISR al trabajador y le haya correspondido subsidio, cosa que no varía con respecto a lo que ya se viene realizando. O sea, aquí nada más así como que comentamos esta parte, ¿no? Pero ya el caminito ya lo conocemos. Asimismo, menciona que los trabajadores que presenten declaración anual, o sea, por su cuenta, podrán acreditar el subsidio que les correspondió durante el ejercicio fiscal de que se trate, mismo que deberá constar en los FDIs de nómina emitidos por el patrón. Recordemos, bueno, de hecho acaba de pasar el mes de declaraciones anuales de personas físicas y ahí, como ustedes recordarán, pues bueno, ya aparece precargado el subsidio para el empleo que le correspondió en su caso al trabajador, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también es importante, pues no así no perderlo de vista, porque pues sigue aplicando de la misma manera, ¿sale? Para el cálculo anual. Bien, vamos a continuar. ¿Qué más tenemos en el artículo cuarto? Dice, pues este artículo cuarto simplemente menciona que el subsidio no se deberá considerar como ingreso acumulable, ni tampoco es parte del cálculo de la base gravable de cualquier otra contribución, por no tratarse pues meramente de una remuneración, ¿no? El artículo quinto, por su parte, nos dice que el SAT podrá emitir reglas de carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación del decreto. Ahora, les pregunto, estimados participantes, ¿ustedes están esperando reglas al respecto por parte del SAT para ver qué más nos dice, qué nos aclara, qué nos amplía, qué sé yo, o sea, alguna cuestión de esas? O sea, ¿están esperando ustedes reglas al respecto? Osvaldo dice que ninguna. O sea, ninguna, ¿te refieres, Osvaldo, a que no esperas ninguna o que hasta ahorita no ha habido ninguna? Digo, porque ahí está ese artículo quinto que dice que nuestro queridísimo SAT podrá emitir reglas, sale de carácter general, como ya se sabe, necesarias para la correcta y debida aplicación del decreto. ¿Sale? Entonces, bueno, pues, digo, pues es probable que las emita, pero pues nosotros vemos así como que, pues como que pudiera decir, ¿no? Si creo que ya las cosas están claras, Osvaldo dice que no espera reglas, ok, correcto, pues bueno, pues tú no esperas reglas. ¿Alguien sí está esperando reglas? A ver, si más participantes, coméntenos por favor si alguien está esperando reglas. ¿Quién dice yo sí? Yo no he hecho nada. Y Rafael dice que sí. Ok, bueno, ¿alguien más está esperando reglas para poder echar a andar esto? Ahorita desde luego que en el desarrollo de este curso vamos a ir viendo distintos escenarios. ¿Para qué? Pues para que podamos ver exactamente, bueno, qué situaciones se pudieran dar, ¿no? Bueno, vamos a avanzarle. Ahora vamos con los transitorios. El primero nos dice que, pues bueno, que va a entrar en vigor el mismo día en que fue publicado. Y el segundo, pues simplemente dice que se deroga el artículo 1.12 del decreto aquel donde salió el subsidio para el empleo, que se publicó el 26 de diciembre del 2013. ¿Vale? Entonces, eso es nada más lo que nos dicen los transitorios. Y pues bueno, vamos a entrar ya de lleno a los casos prácticos, ¿sale? Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aportación, les vuelvo a repetir, con toda confianza lo pueden realizar, ya sea a través del chat de la aplicación o bien de viva voz mediante el procedimiento que ya les comentamos. Dame un segundito, voy a abrir aquí el archivo de Excel. Me parece que no estaba abierto, ahorita lo voy a abrir.
Por aquí anda. Ok, bueno, fíjense. Aquí nosotros preparamos una hojita de cálculo para efectos de irles mostrando el comportamiento del ISR a retener y del subsidio y del nuevo subsidio para el empleo. Antes de que veamos estos ejemplos prácticos, no perdamos de vista que el artículo 96 de la ley del ISR nos dice de manera literal que no se efectuará retención, ¿sí? Aquellos trabajadores que únicamente perciban el salario mínimo general de la zona durante el mes. Entonces, si yo tengo trabajadores con salario mínimo general, ¿sale? Y no les doy ninguna otra percepción adicional, ¿sale? Además del salario, o a lo mejor se las doy, pero está totalmente exenta, pues ahí ahora sí no hay ninguna retención. Por lo tanto, entonces, si no hay retención, entonces tampoco hay subsidio para el empleo, porque recordemos que el subsidio para el empleo, pues es justamente para eso, ¿no? Para disminuir la retención de ISR. ¿Vale? Entonces, si no hay retención, pues entonces tampoco hay subsidio, ¿no? Bueno, partamos entonces de estas premisas de que el tope del ingreso mensual grabado para tener derecho al subsidio para el empleo, decíamos que son 9,081. El monto máximo de subsidio para el empleo mensual del 1 de mayo del 24, fíjense bien, y hasta el 31 de enero del 25 es de 390 pesos. Y aquí les hago una primera pregunta, estimados participantes. ¿Por qué ese periodo del 1 de mayo del 24 al 31 de enero del 25? Rafael dice, nos van a proporcionar el papel de trabajo que se está mostrando, pues con una módica cantidad, con todo gusto, Rafael. ¿Sale? Desde luego que nuestra idea es mostrarles, ¿no? Exactamente los escenarios que puede haber, desde luego. Ya ustedes, desde luego que ya en sus oficinas, en sus despachos, en sus empresas, pues ya ustedes, en base al sistema que manejen, pues ya ustedes puedan ahí realizar las adecuaciones necesarias, ¿no? ¿Sale? La idea de este curso es, pues, mostrarles nada más, ¿no? Obviamente que, pues, por ser un curso gratuito, pues, desde luego que, pues, bueno, no incluye, digamos, que nada adicional, en materia ahora sí, como tal del curso, ¿no? Rosa María Báez dice, buenos días, por el valor de la UMA. Ok, efectivamente, o sea, esto va a estar vigente nada más, o este monto de los 390 va a estar vigente del 1 de mayo, porque en esa fecha inició, y solamente hasta 31 de enero del 25, porque hasta ahí va a estar vigente la UMA actual. A partir del día 1 de febrero del 25 va a ser otra UMA, y por lo mismo, bueno, pues cambiará el monto del subsidio para el empleo. Rafael dice, porque inició el 1 de mayo y a partir de febrero cambia la UMA, efectivamente. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y bueno, el salario mínimo general de la zona resto del país, pues ya lo sabemos, son 248.93 pesitos. ¿Sale? Ya lo decíamos, aquí no vamos a involucrar para nada el salario mínimo general de la región fronteriza norte, porque ese es por un importe mucho más alto que el de esta zona, de acá, por ejemplo, de la zona resto del país, y por lo tanto, pues ya en automático rebasaría los 9,081 pesos. ¿Estamos? Bien. Fíjense, vamos a hacer un ejemplo para una nómina semanal. Y vamos a pensar que el trabajador, fíjense bien, percibe un salario diario de 300 pesos. O sea, arriba del salario mínimo. ¿Vale? Porque ya dijimos que el salario mínimo de la zona resto del país son 248.93 pesos. Entonces, pensemos que un trabajador tiene un salario diario de 300 pesos, días de la semana, pues 7, o sea, trabaja la semana completa. Entonces, el salario del periodo pues, serían 2,100 en cada una de las 4 semanas. ¿Vale? No tiene otras percepciones grabadas, no sé, alguna gratificación, alguna comisión o lo que ustedes gusten. Por lo tanto, la base gravable serían los 2,100 pesos, ¿no? Porque el salario está pues 100% grabado. En base a la percepción semanal de cada periodo, conforme se vaya avanzando,
pues desde luego que tenemos que ir calculando algo así como que una base gravable ponderada acumulada mensual. ¿Por qué? Porque no podríamos quizás decir, bueno, como mi nómina semanal no rebasa los 9,081, pues le aplico subsidio, ¿no? Pues no, porque pues ahora sí, claramente sabemos que los 9,081 pesos es un tope mensual. Si yo voy a hacer mi nómina de manera semanal, pues bueno, pues tengo que ver si ponderando o elevando mi nómina semanal a un periodo mensual no rebasa esos 9,081 pesos, ¿no? En este caso, pues bueno, pues no lo rebasa, pues porque serían 8,400, siendo la nómina plana, como decimos, o sea, la misma cantidad en cada semana. Por lo tanto, entonces, la nómina ponderada o acumulada mensual, pues sería de 8,400, que está por debajo de los 9,081. Por lo tanto, entonces aquí, pues si hay desde luego que ISR a cargo del trabajador, también tiene derecho a subsidio al empleo. ¿Por qué? Porque pues ahora sí no rebasa los 9,081 y gana más el salario mínimo. ¿Vale? Entonces, tiene derecho a un subsidio semanal de 89,80. ¿Cómo resultan estos 89,80? Bueno, pues ahora sí de tomar el monto del subsidio mensual de 390 entre 30,4 y luego simplemente se multiplica por 7. ¿Vale? Entonces ya con esto, fíjense bien, al trabajador anteriormente se le venía reteniendo 155,46. En total dan 621,82. ¿Vale? Pero ya con el subsidio que le corresponde por el periodo semanal de 89,80 por cada semana, que hace un total de 359,21. ¿Vale? Ahora, aquí, se dan cuenta, aquí en la parte en color verde, nosotros pusimos dos renglones, uno que dice subsidio para el empleo que corresponde y otro que dice subsidio para el empleo a acreditar. ¿Por qué lo pusimos así? Bueno, porque ya leíamos en las diapositivas, en los fundamentos del decreto, que dice ahí que si el ISR a cargo llegara a ser menor que el subsidio que le corresponde, entonces, bueno, solamente vamos a acreditar de subsidio para el empleo, ¿sí? Hasta el monto que le dé de impuestos, o sea, no vamos a acreditar más, ¿no? Por eso también ya comentábamos de que no hay subsidio para el empleo a entregar. En este caso, pues bueno, pues el ISR a cargo es mayor que el subsidio para el empleo que le corresponde, por lo tanto, el subsidio para el empleo a acreditar pues sería los mismos, 89,80, por lo tanto, el ISR a retener es de 65,65, ¿no? Y así en cada semana, siendo una nómina plana, ¿no? Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que ese trabajador en cada semana, que es la parte que ya está abajo, pues va a recibir un neto de 2,034,35, ¿sale? Que son los 2,100 de percepciones, menos el ISR de 65,65, sería un neto de 2,034,35 en cada semana, ¿sale? Ok, pero desde luego que tenemos que hacer un ajuste mensual, ¿vale? Porque recordemos que en las disposiciones del decreto nos decía muy claramente que debemos de cuidar ese aspecto, de que no vayamos a rebasar ese monto mensual, ¿no? Claro, ahí nos habla de que no lo vayamos a rebasar, pero ¿qué pasa si mi nómina es de 4 semanas? Ahí creo que estaríamos a la inversa, ¿no? O sea, no es que lo vayamos a rebasar, sino que a lo mejor hasta nos quedamos cortos, ¿no? Entonces, todos los sistemas de nómina, ¿vale? O casi todos yo creo, pues deben estar preparados para poder hacer un ajuste mensual. ¿Y qué es lo que resulta de dicho cálculo mensual? Pues bueno, pues ya en el cálculo mensual que debe hacer internamente nuestro sistema de nóminas, pues debe hacer un cálculo tomando como base, pues ahora sí los 8,400, ¿sale? Que son la base gravada del mes. Pues ya debe hacer todo el caminito de que restar el límite inferior, todo el cálculo y demás, y llegamos hasta un ISR a cargo de 596,82, que como ustedes se darán cuenta, pues es menor al ISR de las cuatro nóminas, ¿no? De las 4 nóminas del mes. Hay una diferencia de 25 pesos. En cuanto al subsidio para el empleo que le corresponde, vean, en las 4 semanas se le dio 350, bueno, más bien le correspondió
359.21, pero ya haciendo el cálculo mensualizado y tomando en cuenta que su base gravable son 8,400, o sea, no rebasa los 9,081, entonces tiene derecho a los 390 completos, ¿no? Bueno, por lo tanto, entonces el ISR a retener, según aquí en el cálculo mensualizado, son 206.82. Sin embargo, le retuvimos durante el mes o durante las 4 semanas 262.61. ¿Vale? Entonces, pues a final de cuentas tenemos una diferencia de ISR, ya sea a reintegrar o retener, de 55.79. Para este ejemplo que estamos aquí viendo, pues la cantidad, esto de 55.79 es a reintegrar. ¿Por qué? Porque le retuvimos ISR de más. Por lo tanto, entonces, en el último periodo, o sea, en este caso en la semana número 4, pues se le entrega, bueno, se le reintegra más bien ese ISR, y en lugar de pagarle 2,034.35, que es, digamos, lo de una nómina normal, le pagaríamos 2,090.14 para que así, a final de cuentas, un trabajador durante dicho mes, pues, cobre los 8,193.18 que nos marca el cálculo mensualizado. ¿Alguna duda, estimados participantes? ¿Sí les quedó claro el ejemplo? Rosy dice, sí, contador, gracias, perfecto. Entonces, ¿sí se entendió, Rosy, o sí hay dudas? LC Víctor Ruiz dice, todo bien, perfecto, muy bien. Los demás, si nos pudieran también confirmar que todo va bien para que podamos continuar o hacer otros ejemplos. Rosy dice que sí se entendió, perfecto, Rosy, muy amable, muchísimas gracias. Bien, fíjense, vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a, dice Andrea, otro ejemplo. Ok, ahorita vamos a hacer otro ejemplo, Andrea. Vean, ¿qué pasa si el trabajador gana el salario mínimo? A ver, Elizabeth Sánchez dice, yo no entendí lo último. Lo último, bueno, lo último me imagino que te refieres, Andrea, Elizabeth, a que derivado del cálculo mensual, ¿sí? Resulta que el ISR que el trabajador pues debe de pagar, por decirlo así, al final de cuentas, son 206.82, pero durante las 4 semanas le retuvimos 262.61, es decir, le retuvimos de más. Por lo tanto, entonces debemos de reintegrarle o de devolverle, por decirlo así, 55.79. Por lo tanto, entonces, en la última semana, ¿sí? En lugar de pagarle los 2,034.35 que normalmente viene cobrando, le sumaríamos los 55.79 pesos de reintegro o de devolución de ISR para que finalmente en la semana número 4 pues esté cobrando 2,090.14. Y ya de esta manera, pues ya si sumamos las 4 semanas, ahorita las voy a seleccionar. Si sumamos las 4 semanas, aquí están viendo en la parte de abajo, no sé si se alcancen a ver, pero son 8,193.18 el neto de las 4 semanas, que ya coincide con nuestro cálculo mensualizado. Claro, esto sin involucrar otras cuestiones, ¿no? Como descuento de cuotas IMSS u otros conceptos que pudiera tener el trabajador, ¿no? Luz dice, ¿hay alguna sanción para el patrón si por no avisar al trabajador que tiene otro empleador se le da 2 veces el subsidio? Pues yo creo que sí, Luz, porque a final de cuentas el decreto, pues sí, ya está involucrando a los patrones para que ahora sí, ¿sabes qué? Pregúntale, porque el trabajador yo creo que no te va a decir, ¿no? Es que digo, es como cuando tiene crédito Infonavit, pues a lo mejor no nos dice, ¿no? Porque pues pues no sé, a lo mejor andan económicamente volando bajo y pues dicen, no, pues ¿saben qué? Pues yo mientras, pues no les digo, ¿no? Ya si me descubren, pues ya les diré que sí y que me empiecen a descontar. Pero bueno, ahí estamos hablando de que está el portal empresarial del Infonavit. Pero aquí, ¿ustedes cómo sabrían que tiene otro trabajo? A menos que el trabajador les platique, ¿no? Pero una cosa es platicar y otra cosa es, ¿sabes qué, trabajador? Mira, te entrego este escrito donde te solicito que me informes si tienes otro patrón y si este te está dando el subsidio para el empleo o quién te lo va a dar,
y por favor dame respuesta, ¿no? Ya si el SAT, perdón, si el trabajador no nos dice nada, nosotros aplicamos el subsidio para el empleo. Si después hay alguna cuestión, pues ya el trabajador sí será el responsable, ¿no? Entonces nosotros sugeriríamos que hicieran un escrito general y pongan espacios para que el trabajador, pues ahora sí ponga de su puño y letra, si sí o si no, ¿sale? Si sí o si no tiene otro patrón y demás, que firme, y inclusive que ponga sus huellas, ¿no? Y todo, pues para que no haya así pierde, ¿no? De que, no, yo nunca firmé nada, yo no sé quién hizo esa firma, ¿no? Entonces, yo creo que valdría la pena hacer un escrito ya general, donde ustedes ya le hagan la pregunta específica y que el trabajador diga sí o si no, que firme, que ponga sus huellas y vámonos, ¿no? Ya si el trabajador dice que no y sí, pues ya será bajo su responsabilidad, ¿no? Perfecto, Luz, gracias a ti por tu participación. Bueno, entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Vean, esto desde luego que lo debe de hacer sus sistemas de nóminas. Si voy a hacer una nómina plana de un trabajador con salario mínimo, el mínimo son 248.93. Vean, ¿qué hizo la hoja de cálculo? Pues en automático dice que no hay ISR a cargo, por lo que ya comentábamos, que dispone el artículo 96 de la ley del ISR, de que si gana el mínimo general, no hay retención. Entonces al no haber retención, pues tampoco puede haber subsidio para el empleo que le corresponde, ¿no? Esto ha sido un tema de bastante dilema, porque dicen, oye, pero no sé cómo, o sea que un trabajador gana arribita del mínimo, pues a él sí le tocaría. Pues sí, o sea, si gana arriba del mínimo, pues sí le tocaría, a lo mejor hasta se le tenga que pagar más que el que gana el mínimo, ¿no? Es decir, el salario mínimo general, así solito, no tiene retención y por lo tanto no tiene subsidio para el empleo. Un trabajador que gane, lo vamos a ver inclusive en otro escenario, que gane un poquito más, un pesito más, ya va a tener retención, pero va a tener el subsidio para el empleo, entonces a lo mejor gane más, o sea, saque más, como decimos coloquialmente, que un trabajador que gana el salario mínimo, ¿no? Pero bueno, aquí les quería mostrar qué es lo que pasa si el trabajador está con salario mínimo, ¿no? Ahora, vamos a pensar que ese trabajador de salario mínimo en la última semana le damos, no sé, se me ocurren unas comisiones, un bono, una gratificación, y pensemos que le damos 1,000 pesitos. Gana el mínimo. Por lo tanto, el sistema, fíjense bien, el sistema o hoja de cálculo, donde quiera que ustedes hagan sus nóminas, pues en la última semana sí le va a calcular ISR, ¿sale? Le va a aplicar el subsidio correspondiente a esa semana, ¿sale? Pero en el cálculo mensualizado, aquí, pues bueno, sí ya le va a calcular ahora sí ISR por todo el mes, puesto que ya finalmente pues ya no gana el mínimo, ¿no? Ya le va a aplicar todo el subsidio para el empleo, o sea, los 390, y a final de cuentas, ¿qué va a pasar aquí? Pues bueno, pues sí le tenemos que finalmente hacer un ajuste de ISR por 15.22 pesos, ¿no? Entonces, este sería el efecto si es que ustedes, a un trabajador de salario mínimo, le llegaran a dar alguna, como dice aquí la hoja de cálculo, alguna percepción grabada, sale que ya, o que haga, que provoque que ya no gane el salario mínimo. Entonces, en automático al dársela, ok, entonces ya no eres mínimo, ya te calculo ISR y subsidio para esa semana, pero al hacer el cálculo mensualizado, obviamente que pues ya finalmente, ya se le calcula su ISR normal por el mes, el subsidio para el empleo completo, y finalmente nos da que tendría un ISR de 160.04, pero como en la semana última nada más se le retuvo 144.82, entonces tenemos que retenerle la diferencia de 15.22 pesos. ¿Sale? Ese sería, digamos, que ese escenario. Vámonos ahora a la parte de la derecha para que vean un periodo. A ver, tenemos una pregunta de Elizabeth Sánchez. Dice, ¿en las percepciones grabadas aplicaría también un anticipo a salario? Un anticipo a salario, yo lo manejaría más bien, Elizabeth, yo creo que como un préstamo, para que no tenga que ver nada de que o vaya a crear alguna confusión,
Y que digan, oye, es que le estás dando un salario anticipado. Entonces, específicamente sería ya una percepción grabada. Yo mejor se lo daría como un préstamo y a la siguiente semana o quincena, como pague la nómina, te lo descuento y ya me olvido de manejar conceptos que pudieran prestarse a que se trata de una percepción de nómina, ¿no? Y que implique pues, que ya no ganó el mínimo, ¿no? Sí, Elizabeth. Bueno, gracias a ti por tu participación. Y bueno, vamos a ver ahora un ejemplo en donde el trabajador gana 300 pesos, como decíamos al principio en el caso anterior, pero ahora son 5 semanas. Fíjense, 300 pesos. Voy a quitarle esta percepción extra. Vean, como son 5 semanas, estamos hablando del mismo salario de 300 pesos. Pero, como ya les comentaba, la base gravable ponderada o acumulada mensual, por ser 5 semanas, ya rebasa los 9,081. Por lo tanto, entonces, ¿qué creen? Pues ya no tiene subsidio para el empleo. Tiene el ISR a cargo, obviamente, pero ya no le corresponde subsidio para el empleo. Por lo tanto, entonces, bajo este escenario así de 300 pesos diarios, nómina plana y demás, pero un periodo mensual de 5 semanas, le tendríamos que retener 155 pesos semanales y a la hora de hacer el cálculo mensualizado, el sistema va a hacer el cálculo, desde luego tomando como base los 10,500, que es el monto de la base gravada mensual, pues ya de las 5 semanas, ¿no? Entonces, con esto nos da que, fíjense bien que el ISR mensual es de 825.30, ¿sale? Sin embargo, nosotros le retuvimos durante las 5 semanas 777.28, por lo tanto, entonces tenemos una diferencia pendiente de retener. Entonces, en la última semana, en lugar de llevarse 1944.54, se va a llevar 1896.52. ¿Sale? ¿Sí, sí estamos claros hasta acá, estimados participantes? Ya les toca hablar a ustedes, porque yo ya me estoy cansando de tanto estar habla y habla. Y con este calorcito, bueno, pues más se cansa uno. ¿Alguna pregunta, estimados participantes? ¿Algún comentario, alguna aportación, algo que ustedes deseen compartir? Recuerden que este curso no es nada más para que lo escuchen y ya, no, ustedes también pueden participar, o sea, se vale. Alguien por ahí había preguntado de qué otro ejemplo. Bueno, ya hicimos otros ejemplos, no sé si con esto sea suficiente, si no pasamos a otro ejemplo que también les queremos mostrar para que vean exactamente qué es lo que ocurre. Bueno, y aquí nada más mostrarles también qué pasa si aquí le ponemos el salario mínimo. Perdón, me faltaron los centavos. Al ser el salario mínimo, que sean 5 semanas, pues no hay nada, ¿no? No hay ISR a cargo, ni hay tampoco subsidio para el empleo que le corresponda, por lo tanto, pues no se hace absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Ok, gana el salario mínimo, pero resulta que yo la semana 3, pues le pago alguna cuestión, ¿no? Alguna compensación, gratificación, comisiones, pues ya todo cambia, ¿no? Todo cambia, ¿por qué? Puesto que ya ahorita sí, ya habría retención, subsidio para el empleo igual no corresponde porque la base gravada ponderada, pues sigue rebasando los 9,081, ¿no? Ya en el cálculo mensualizado, pues fíjense cómo le da. Luz dice, ¿ya se aplicará en esta quincena? ¿Ya está la actualización del sistema? Buena pregunta, Luz. Pues de que ya aplica. Pero, por ejemplo, Compaq está todavía trabajando sobre esta cuestión para hacer ahora sí los cálculos y ajustes correspondientes. Sin embargo, si de aquí a que vayas a sacar tu nómina, pues no hay todavía alguna versión nueva, pues tendremos que aplicar una solución alterna, a la que ya estaremos platicando a cada uno de ustedes. Bueno, más bien les estaremos, yo creo que compartiendo por correo electrónico,
o es más, inclusive ya está comentado, de hecho por parte de la marca Compa aquí, de que qué es lo que procedería a realizar en caso de que, por ejemplo, sean nóminas semanales y ya tengan que calcular, ¿no? Pero como quiera, independientemente de ello, Luz, hoy por la tarde les enviaremos un correo electrónico sobre la solución alterna a esta cuestión, en caso de que de aquí a que vayas a calcular tu nómina, pues todavía no haya alguna versión ya, pues, actualizada, porque, pues sí, la verdad es que a todo el mundo agarró así desprevenidos, todo el mundo descansando el 1 de mayo, y de momento, pues, sale este decreto, ¿no? Entonces, no se preocupen, pues, como quiera, pues, hay una solución para estos casos. Al contrario, Luz, gracias a ti por tu participación. Y bueno, entonces aquí fíjense, en este escenario, pues al trabajador nada más se le retuvo 234.62, que es en la tercera semana, pero el cálculo mensualizado nos dice que, pues, ni modo, que por haber recibido esa cantidad de 1,000 pesos, fíjense bien a cuánto le sube el impuesto, 739.63. Entonces, ¿cuánto se estaría llevando en sí, pobre trabajador? A los 1,000 pesos, quítenle los 739 y ¿cuánto le va a quedar? Entonces, tienen ustedes que ser muy cuidadosos en esta parte porque, pues, no va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que les queremos mostrar. Dice Rosy, dice, es exagerado la retención para, pues sí, Rosy, o sea, claro, estamos hablando de este escenario donde son 5 semanas. 5 semanas en donde obviamente que la base gravable pues es más alta, ¿no? Porque son 5 semanas. En el ejemplo anterior, por ejemplo, veíamos que, vamos a hacer este mismo ejemplo bueno, ya de hecho ya lo hicimos aquí, y aquí desde luego que no se dispara tanto, ¿no? No se dispara tanto el ISR, porque aquí al darle una comisión, vamos a decir, de 1,000 pesos, la retención se va a 160, ¿no? Entonces, bueno, no es tan gravoso, pero aquí, en en un periodo mensual de 5 semanas, ahora, aparte, bueno, a lo mejor algunos de ustedes dirán, oye, pero es que un mes no trae 5 semanas. Si un mes trae con mucho 31 días, 4 semanas son 28 días, entonces no puede ser que haya 5. Bueno, es que recordemos que para efectos fiscales, y así deben estar todos los sistemas de nómina configurados, se toma como base la fecha de pago. Por ejemplo, en esta primera semana del mes de mayo, ¿no? Que a lo mejor abarcó unos días de abril y unos días de mayo. Bueno, había mucha inquietud sobre, oye, ya me aplica el subsidio, pero ¿por toda la semana o nada más por los días de mayo? No, pues es por todo, porque finalmente se toma como base la fecha de pago. Entonces, pudiera ser que durante algún mes, pues sí haya 5 fechas de pago que correspondan a un mismo mes. ¿Sale? Entonces, cuidado con eso. Vaya, aquí nuestra intención es mostrarles nada más qué efecto pudiese tener en este caso, ¿no? Bueno, vamos a ver, ya por último, digo, esto se ha prestado a varias cosas, ¿sale? Volvemos a retomar. Si el tope del ingreso mensual grabado para tener derecho a subsidio para el empleo son 9,081, y que el monto máximo de subsidio para el empleo mensual de mayo del 24 a enero del 25 es de 390 pesos, entonces, ¿qué pasaría, no? Vean, yo aquí voy a poner a un trabajador con salario mínimo, y olvidémonos de que la nómina sea semanal. A lo mejor la nómina es decenal o es quincenal, donde a lo mejor sí cerramos bien el mes de calendario, ¿no? Entonces, salario diario, 248.93, días del periodo 30.4, que son los días promedio de un mes, ajá. Entonces, el salario del periodo van a ser 7,567.47, no hay otras percepciones grabadas. Y vean, pues, al ganar el salario mínimo, no hay retención, por lo tanto, tampoco hay subsidio para el empleo que corresponda. Ahora, fíjense, ¿qué pasa si yo, este trabajador, le pago 250 pesos?
gana más, o sea, gana más que el de salario mínimo. Sin embargo, ahora sí, por lo mismo que gana más del salario mínimo, ya le genera retención de ISR, bueno, más bien ISR a cargo, también tiene derecho a subsidio para el empleo, pero es mayor desde luego que el ISR, entonces por lo tanto tendríamos que retenerle 119.78, ¿no? Que comparado contra el salario mínimo, pues está sacando menos. ¿Sí ya vieron el efecto ahí, estimados participantes? Ahora, también se ha prestado a decir, bueno, entonces pues voy a procurar de ahora en adelante entonces que mi nómina de algunos trabajadores, o si todos los tengo con el mínimo, pues algo que no rebasen, bueno, perdón, o más bien si la mayoría pues mejor ganan el mínimo o ganan más del mínimo, pero no rebasan 9.081, vamos a ver qué es lo que sucedería en este efecto. Vamos a pensar que el salario diario, por los 30.4 días del periodo, que es del mes, no rebasen los 9.081. Entonces, ponemos aquí una fórmula para que nos tome el tope y lo divida entre los días del periodo. Ahí está, 9.081. No rebasa, obviamente, que pues el tope, ¿no? Está, digamos que en el medio, está en el límite. Entonces, pues sí tiene ISR a cargo, desde luego, porque gana más el mínimo. Tiene también subsidio para el empleo por 390 y finalmente el ISR a retener son 280.91 con un neto a pagar de 8.800.09. Fíjense, pero ¿qué pasaría si yo a este trabajador por X o por Y le pago, vamos a decir, un centavo de más, 298.73, un centavito más nada más? Su base gravable ya sería entonces de 9.081.39. Por lo tanto, tiene un ISR de 670.96, casi el mismo que el otro trabajador, pero ya no alcanza el subsidio para el empleo porque ya rebasó el tope, ¿no? Entonces, fíjense, vean la diferencia que hay entre uno y otro y que justamente es el subsidio para el empleo. O vamos a pensar a alguien que gane, por ejemplo, 300 pesos diarios, que es muy común, ¿no? Vean, aún así, estaría sacando, como decimos coloquialmente, menos que el trabajador que no rebasa el tope. Entonces, bueno, ya ustedes decidirán. Ha habido gente que dice, no, pues, híjole, entonces creo que no me conviene tenerlo con 300 porque pues le voy a pagar menos que a este, ¿no? Pero bueno, implicaría bajar el salario, cosa que es posible desde luego, simplemente teniendo cuidado, pues ahora sí, o cuidando los aspectos laborales pertinentes. ¿Sale? ¿Alguna duda, estimados participantes? Antes de ya prácticamente cambiarnos al siguiente tema. Os pregunto, ¿sí les quedó claro el efecto de todo esto? Luz dice, sí está claro, perfecto, Luz, muy amable por tu respuesta. ¿Alguien más que desee comentar algo? Elizabeth Sánchez dice que sí. Sí que, Elizabeth, sí está claro, o sí quieres hacer algún comentario. Entonces, les vuelvo a repetir, bueno, Ángeles Trujillo dice, ¿puede poner un ejemplo quincenal, por favor? Quincenal, bueno, no traigo aquí una hoja, la podría yo hacer, pero bueno, la intención de esto es mostrarles, ¿no? Mostrarles el efecto de que tiene esto, ¿no? Dice Aldo, ¿de un trabajador que excede 2,000 pesos se puede pagar en efectivo? Ah, caray. A ver, creo que esto no es materia del curso, pero si te refieres a que te puedes pagar la nómina en efectivo por más de 2,000 pesos, pues la respuesta es sí. Si quisiéramos hacer un ejemplo quincenal, bueno, pues aquí nada más sería cosa que yo le cambiara, ¿no? A 15 y 15 o lo que corresponda, pero el efecto es el mismo, Ángeles. Digo, aquí la idea es
que ustedes comprendan bien el efecto de todo esto, de cómo les puede impactar. Nosotros quisimos hacer esto para nóminas semanales de 4 y de 5 semanas, y a su vez también manejarlo aquí, en estos casos, ya digamos que haciendo el cálculo nada más mensualizado, ¿sale? Para que vean exactamente cuál es el efecto, ¿sale? Entonces, de ahí en fuera, pues ya, digo, ustedes, como tengan sus nóminas, o como las calculen, mejor dicho, ya sea que lo hagan a través de un sistema o en Excel, pues bueno, deben de cuidar estos aspectos que son, pues ahora sí, bastante importantes. ¿Sale? Bueno, pues vamos entonces a continuar con nuestras diapositivas. Voy a cerrar ya entonces esta hojita de Excel, ya no la vamos a necesitar. Voy a guardar los cambios por cualquier cosa. Entonces, bueno, pues ya vimos entonces los casos prácticos. Esperamos que les haya quedado todo claro. Y sobre todo, bueno, pues que tengan cuidado a la hora de hacer sus nóminas. Bien, vamos entonces ya a entrar de lleno con el tema reparto de utilidades. Y de inicio vamos a ver los aspectos laborales. Y bueno, vamos a ver de manera general los aspectos laborales o legales importantes. En primera, bueno, pues que este derecho se encuentra, desde luego, también contemplado en nuestra Constitución Política del país, así como en el capítulo 8º de la Ley Federal del Trabajo. Esto es muy importante, así como que aprenderlo, ¿no? Recordar siempre que el capítulo de la Ley Federal de Trabajo que nos habla, donde podemos encontrar los fundamentos del pago de la PTU, está en el capítulo 8º de la Ley Federal del Trabajo. Ok, y bueno, ya entrando en materia de este capítulo 8º, pues tenemos que, digamos que lo más sobresaliente es que se considera utilidad, dice el artículo 120, la renta gravable de conformidad con las normas de la ley del impuesto sobre la renta. Pues tal es así que la propia declaración anual de la ley del ISR nos pide ya el monto de la PTU a repartir y que prácticamente la calculan automático aplicando el 10% a nuestra utilidad fiscal. ¿Vale? También importante que nos señala el artículo 121 en su fracción primera, es de que debemos de hacer entrega de copia de la declaración anual a los trabajadores dentro de un término de los 10 días siguientes a la fecha de presentación de la misma, ¿no? ¿Esto para qué? Bueno, pues para que puedan revisar y, bueno, pues ver si ven la utilidad o el monto de PTU, pues a repartir, pues razonable, ¿no? A lo mejor ven por ahí una utilidad y un monto de PTU a repartir, pues a lo mejor no congruente, ¿no? Digamos pues a lo mejor pues con el volumen de ventas que se tienen, que a lo mejor sí llega mucha gente, qué sé yo, al negocio, digo, a lo mejor, no sé, los altos funcionarios, qué sé yo, digo, por mencionarles un mero ejemplo, ¿no? Que a lo mejor pues sí ven que les va bien, que llegan sus carros del año, pero resulta que hay una PTU a repartir muy pequeña, ¿no? Diferentes cosas que se pueden presentar ya en la vida real. Entonces hay que hacer entrega de copia de la declaración anual dentro de los 10 días siguientes a que se haya presentado. Y bueno, pues dicha entrega de utilidades, pues, como ya sabemos, deberá hacerse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba presentarse la declaración anual, ¿no? Son 60 días hábiles, por supuesto. El artículo 123 también, como ya sabemos, nos especifica que dicha PTU se va a dividir en dos partes iguales. El primer 50% se va a repartir en base a los días trabajados durante el año y la segunda parte, o sea, el otro 50%, pues en base al salario devengado, ¿no? Pero aquí tengan cuidado porque debemos de entender por salario, nos dice el artículo 124, la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria, ¿vale? O sea, no se considerarán como parte de él, o sea, del salario, de la cuota diaria, las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que se refiere el artículo 84, ni las sumas que perciba el trabajador por concepto de trabajo extraordinario. Es decir, solamente se va a considerar como base el salario, digamos que diario, el salario por cuota diaria, ¿no? No entran los extras.
Y bueno, también considerar o tomar en cuenta que no se tomarán como tiempo trabajado y podrán restarse, ahora sí, de los días trabajados los siguientes conceptos: las faltas injustificadas, días de suspensión como medida disciplinaria, o sea, los días de castigo famosos, días con permiso sin goce de sueldo, incapacidad por enfermedad general, solamente esos, ¿eh? Por su parte, el 125, en su fracción primera, nos habla de la integración de la comisión mixta, ¿sale? Que será que es la que se va a encargar de formular el proyecto del reparto de las utilidades y fijarlo en un lugar visible donde la gente pueda ver, a ver, cuánto me toca, y a ver, cómo... Y pues nada, para echarle el ojo, ¿no? Para ver exactamente cuánto nos toca, también de paso a ver cuánto le toca a mi compañero, y etcétera, ¿no? Estas fracciones 2, 3 y 4 es cuando hay alguna objeción por parte de los trabajadores, que yo creo que en la práctica a lo mejor pues casi no se da. El 126 nos habla de qué patrones están liberados del pago de la PTU. Pues bueno, las de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Si yo hoy pongo un negocio o lo puse en este año, bueno, para el año 2025, aún teniendo yo utilidad en 2024, no tengo obligación de pagar PTU por ser mi primer año de funcionamiento, ¿sale? Tampoco están obligadas las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento, pero un producto nuevo. Las empresas también de industria extractiva, de nueva creación, durante el periodo de exploración, o sea, mientras están ahí, como tú dices, escarbando, no a ver si encuentran el tesoro. También o tampoco están obligadas las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes, ¿vale? Que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. El IMSS tampoco está obligado, y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Y pues algo que también pues ya tiene muchísimos años. Yo creo que a lo mejor algunos de ustedes todavía ni nacían cuando salió esto, y a la fecha pues no han actualizado esto, que dice que tampoco se encuentran obligadas al pago de PTU las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía. La resolución podrá revisarse total o parcialmente cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. Yo creo que a la fecha, desde que se publicó hasta ahorita, no ha existido alguna circunstancia económica importante que lo justifique. Yo creo. Bien. Y bueno, y pues precisamente en el diario oficial del 19 de diciembre de 1996, por eso decía que a lo mejor algunos de ustedes todavía no nacían, pues se publicó la resolución por la que se da cumplimiento a la fracción sexta, de lo que acabamos de leer, ¿sale? En donde dice que quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades las empresas cuyo capital y trabajo generen un ingreso anual, ¿sale? Para efectos del ISR no superior a 300,000 pesos. O sea, ya digamos que contribuyentes pues, muy pequeños, ¿no? Y les digo, esto no se ha actualizado. Y yo creo que del 96 para acá, como les decía, o sea, del 96 al 2024, ya casi 30 años, yo creo que no ha habido alguna circunstancia económica que lo justifique. Bueno, ¿qué más tenemos? El 127, en su fracción primera, nos dice que los directores, administradores y gerentes generales no participarán en las utilidades, o sea, ellos no tienen derecho a PTU. ¿Sale? La fracción segunda nos dice que si hay trabajadores de confianza y sindicalizados, bueno, pues que los de confianza no podrán, digamos que devengar, por decirlo así, para efectos de este cálculo, sale más que un 20% más que un sindicalizado. Ya lo vamos a ver en la práctica, ¿no? O bueno, o de una vez si quieren les ponemos un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un trabajador de confianza, por poner un ejemplo burdo, que devengó durante el año 1,000 pesos vamos a poner que 1,400 pesos de salario. Trabajador de confianza que devengó durante el año
un salario de 1,400 pesos. Pero resulta que tengo también sindicalizados y el de más alto salario sindicalizado devengó 1,000. ¿Vale? Entonces, como el sindicalizado de mayor salario devengó 1,000 y tengo uno de confianza que devengó 1,400, entonces para el de confianza yo nada más debo de considerar como que devengó 1,200, o sea, 20% más. No puedo considerar que devengó más, o sea, no puedo considerar que devengó los 1,400. Eso es lo que nos establece la fracción segunda del artículo 127. La fracción cuarta, de manera específica, nos dice que las madres trabajadoras durante los periodos pre- y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. Es decir, incapacidades por maternidad y por riesgo de trabajo se consideran como días laborados. Y bien, dice la fracción séptima que los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante el año, por lo menos. Pero estamos hablando de trabajadores eventuales. Si yo contraté a un trabajador por tiempo indeterminado, ¿vale? Y trabajó menos de 60 días, pues por el hecho de ser trabajador por tiempo indeterminado, bueno, pues ya tendría derecho, ¿no? Aún no trabajando los 60 días. Y cuarta, bueno, pues, perdón, esta octava fracción, que es la que ha dado mucho de qué hablar desde que salió, que dice que el monto de la PTU tendrá como fecha límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Y obviamente que se aplicará el que sea más favorable al trabajador. Esta fracción es algo que también pues creó ciertas dudas y demás en su momento, y actualmente pues ya creo que ya lo tenemos ya bien definido, ¿no? Y bueno, nos han preguntado y demás sobre esta cuestión de que si es constitucional limitar el pago de utilidades a 3 meses de salario, y pues sí, porque ya inclusive ya por ahí hubo una resolución de un amparo en revisión. Ahí están bien ustedes el número de caso, que es el 633 del 2023, o sea, está reciente, de fecha 3 de abril del 2024, pues la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó como constitucionales, ¿sale? Que ahora sí poderla limitar. Entonces, pues ya yo creo que esto ya nos da un antecedente de que prácticamente cualquier otra cuestión que queramos hacer valer, pues nos van a decir que, pues que no, o sea, que es constitucional limitar el pago de las utilidades a 3 meses de salario. Y bueno, esto también habla más o menos, esta parte dice que si es constitucional limitar el pago de utilidades, bueno, hablando sobre el mismo tema, pero ahora no digamos que específicamente de 3 meses como tal, sino que dice, por último, se aclara que el límite mencionado no es absoluto, ya que el penúltimo párrafo de una guía que emitió la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, dice, admite la posibilidad de que si el trabajador no tiene aún ese historial de 3 años anteriores para el promedio de sus utilidades, se tome en cuenta el promedio de la cantidad entregada a la categoría, plaza, cargo, nivel o puesto de trabajador durante los últimos 3 años. Es decir, yo tengo a un trabajador que a lo mejor pues no tiene todavía sus 3 años conmigo, ¿no? Tiene derecho a PTU, pero todavía no tiene 3 años. Vaya, o no le entregué PTU a lo mejor en los últimos 3 años, a lo mejor nada más le entregué en los últimos 2 o en el último, ¿no? O sea, el año pasado. Bueno, pues ahí hay que tomar ahora sí el promedio, pues ahora sí, como dice ahí, de la categoría, de la plaza, del cargo, nivel o puesto, pues ahora sí que corresponda, ¿no? Sí, porque pues no en todos los casos los trabajadores ahora sí percibieron PTU en los últimos 3 años, ¿no? Entonces, nada más como mera aclaración, ¿sale? Bueno, el artículo 129 también nos precisa de que la PTU no se computará como parte del salario para los efectos de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores. Bueno,
Ya que vimos los fundamentos, ahora vamos a entrar entonces a lo que es a cuál es la fecha límite de pago, tomando en cuenta que son 60 días hábiles posteriores a que se haya presentado la declaración anual. Por ejemplo, en personas morales del régimen general de ley, obviamente, porque son las que tendrían que repartir PTU, la fecha límite para la presentación del anual 2023 fue el 1 de abril del 2024. Entonces la fecha límite para el pago de la PTU es el 31 de mayo, es el 31 de este. Bueno, aquí sobre el tema de los 60 días, dice más bien deberían ser hábiles, pero se consideran naturales, pero no hay nada más una precisión. Para lo que es persona física, excepto RIF, la fecha límite para la presentación de la anual es el 30 de abril, por lo tanto, entonces la fecha límite para el pago de la PTU es el 29 de junio. Para RIF, pagos definitivos, que a lo mejor ya casi no hay o ya no los hay, sería la misma fecha. Y tenemos aquí una referencia 1, que dice que esto es de acuerdo a la resolución miscelánea del 2021, que nos habla del cómputo del plazo para que los patrones que tributen en el RIF paguen la PTU, y ahí nos establece claramente que debe ser el 29 de junio del año de que se trate. Y RIF, pagos con coeficiente, pues igual, 30 de abril sería la fecha máxima para presentar su anual, puesto que están manejando un coeficiente, y la fecha límite de pago entonces sería el 29 de junio. Entonces, si se dan cuenta, todas las físicas, la fecha límite de pago es el 29 de junio, y las morales el 31 de mayo. Y ahora también en sus pantallas, bueno, pues un ejemplo de una convocatoria que se debe de hacer normalmente para convocar ahora sí a los trabajadores y demás para llevar a cabo la asamblea para la elección de representantes obreros en la comisión mixta, ¿sale? Para el reparto de PTU y entrega-recepción de copia de la declaración anual, ¿sale? Es nomás un mero ejemplo de la convocatoria. Ya el día de la, pues ahora sí, de la reunión, pues ya se tiene que levantar un acta de integración de la comisión mixta para estos fines de la PTU y a su vez entregarles copias de la declaración anual. Aprovechando, ahora sí que se va a integrar la comisión mixta, pues también les entregamos pues copia del anual y prácticamente nada más a la comisión mixta. Porque a lo mejor tengo infinidad de trabajadores y pues darle copia a cada uno, pues me va a salir muy caro, ¿no? Me va a salir más caro las copias que todo el monto de la PTU. ¿Sale? Entonces, esto es un mero ejemplo también del acta que se debe de levantar para efectos de integrar la comisión mixta y hacer entrega a esa comisión mixta de copia del anual y ya que ellos se encarguen pues, de darla a conocer a los trabajadores, ¿no? O más bien, ellos, por ser representantes de los trabajadores, pues ya, pues con ellos prácticamente, no es necesario entregarles a todos, ¿no? Ahí más continúa el acta y todo, y luego finalmente este escrito que es, que los representantes de los trabajadores que fueron ahora sí nombrados como tal, pues tienen que comunicarlo al representante legal para que pues ahora sí sepa, en este caso el representante legal de la empresa o el dueño de la empresa, exactamente pues con quiénes se va a entender, ¿no? Para efectos del tema de la PTU, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora la parte fiscal. Bueno, no sé si tengan alguna duda, estimados participantes, con respecto a los fundamentos laborales o legales. Ok, Luz dice que ninguna. Ok, entonces vamos a avanzar. Vamos a ver ahora los aspectos fiscales antes de entrar de lleno al cálculo. Ah, bueno, dice Rosy, dice, si hubo pérdida, igual se les debe informar a los empleados. Claro, Rosy, pues por eso estábamos comentando que se debe hacer entrega de copias de la declaración anual. Ya ahí ellos, pues ahí se van a enterar que tuvimos pérdida. Y por lo tanto, pues ahora sí, pues ya que no esperen su PTU, ¿no? Correcto. Bueno, entonces vamos a ver los aspectos fiscales. Y bueno, de entrada tenemos que ver que hay una exención.
para efectos de ISR del trabajador. ¿Y cuánto está exento? Bueno, pues eso nos lo indica el artículo 93 en su fracción 14, o 14ª, como le podamos llamar, en donde nos dice que está exento al monto de 15 UMAS, ¿no? Por ahí la ley habla de salario mínimo general, pero ya ven que hay un decreto de desindexación del salario mínimo en cuestiones de exenciones en materia fiscal, ¿no? Por ahí de principios del 2016, si no mal recuerdo. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, que el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 174 nos habla de un procedimiento especial para el cálculo de la retención, ¿sale? Ahora sí, a la parte grabada, tratándose en este caso de PTU, entre otros conceptos. Y nos señala ahí el procedimiento, ¿no? Cosa que ya los sistemas de nómina o las hojas Excel pues ya deben estar preparadas, ¿no? ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, es que el impuesto que en su caso se tenga que pagar, pues más o menos sea proporcional al impuesto que viene pagando normalmente, ¿no? En su nómina. ¿Vale? ¿Qué otra cosa? Bueno, este es el procedimiento. Y finalmente, bueno, vamos a hablar sobre el acreditamiento de la PTU en los pagos provisionales del ISR y en la declaración anual. Para personas morales del régimen general de ley, pues ahí creo que ya lo venimos haciendo, simplemente el monto pagado de PTU lo vamos a dividir entre 8 y ese monto lo vamos a ir acumulando desde mayo hasta diciembre, hasta que en diciembre pues ya ahora sí vamos a acreditar, por decirlo así, el monto de la PTU pagada, ¿no? Eso ya lo venimos haciendo. En la declaración anual pues igual, eso nos lo señala el artículo 9 de la ley del ISR, donde nos dice cómo vamos a llegar al resultado fiscal, ¿no? Ya sabemos que son los ingresos acumulables, menos las deducciones autorizadas y menos la PTU. Ese sería el resultado fiscal, ¿no? La PTU pagada, desde luego. Para personas físicas con actividad empresarial y profesional, pues bueno, pues igual. Dice que el pago provisional se determinará restando a los ingresos, pues ahora sí, las deducciones autorizadas, ¿sale? Y la PTU, pero aquí en este caso la PTU pagada, a diferencia de las personas morales, no tiene que dividirse entre ninguna cantidad, puesto que recordemos que el cálculo del ISR de una persona moral, del régimen general de ley, es distinto del de una persona física, ¿no? ¿Por qué? Porque la moral es en base a un coeficiente, hablando del régimen general de ley, y en el caso de una física son ingresos menos deducciones, ¿no? Entonces, en el caso de la física, si tengo ingresos, si tengo mis deducciones, bueno, pues también ahí le voy a restar el monto que pagué, ahora sí, de PTU, pero todo el monto completo, no lo voy a repartir en los meses restantes del año, como en el caso de una persona moral del régimen general de ley. Y el artículo 109, pues igual nos habla de que igual en la declaración anual vamos también a poder acreditar el pago de la PTU. Las personas físicas del RIF, pues aquí nada más es o así sumar las utilidades de cada bimestre para determinar el monto de la base gravable, ¿no? Bien, ¿tienen alguna duda con respecto a las cuestiones fiscales de la PTU, estimados participantes? Creo que esta parte ya la hemos comentado en otros años y demás. Aquí prácticamente no hay novedad. Ya es lo mismo que se ha manejado en otros años. Sin embargo, quisimos pues darle un repaso, ¿no? Un repaso de manera general a los fundamentos, tanto legales, laborales más bien, y fiscales, pues para que pues, lo tengamos, digamos, de una manera pues fresco, ¿no? Rosy dice que todo entendido. Perfecto, Rosy, muy amable por tu comentario. Entonces vamos a continuar. Bueno, pues ahora sí nos vamos al sistema de nóminas para hacer el cálculo de la PTU y podemos ver ahora sí esto de manera práctica. Bien, yo ya estoy desde luego que ubicado en un periodo de nómina en donde voy a realizar el cálculo. Ya ustedes lo que antes de hacer esto, pues ya tendrán que ustedes que haber definido su periodo extraordinario o bien el periodo en el cual van a hacer el cálculo. ¿Vale? Yo te estoy ubicado, como esta nómina maneja periodos mensuales,
Estoy ubicado en el periodo número 5 mensual del 1 de mayo al 31 de este mes. Lo más común quizás sea, pues ahora sí, pagar la PTU en un periodo extraordinario. ¿Para qué? Pues para que el trabajador, así como que vea bien, perciba exactamente el pago de la PTU. Porque si se los dan junto con la quincena, pues a lo mejor sea un poco confuso para el trabajador, a lo mejor no lo perciba o no lo sienta de la misma manera, ¿no? Entonces, pagar la PTU por separado es una buena opción. A final de cuentas, la mecánica de cálculo para la retención del ISR no afecta en nada si lo hacen en periodo extraordinario o lo hacen en un periodo de nómina normal. Bien, esta empresa que se llama La Gran Empresa SASB, desde luego que esta empresa tiene historia desde el 2019, ¿sale? Y esto más que nada se los comento por la cuestión de la PTU de los últimos 3 años, ¿vale? Bueno, entonces fíjense bien, vamos a entrar aquí a la opción de procesos. Luego le vamos a dar clic en PTU. Y de entrada el sistema me está mostrando esta pantallita. Y dice aquí, bueno, de entrada me dice cantidad a repartir entre los empleados. Ok, entonces primero me pide la cantidad que voy a repartir. Entonces en este ejemplo, voy a poner que vamos a repartir 100,000 pesos entre los trabajadores. Ok, luego me pregunta, existencia de acumulados para el cálculo del PTU. Tenemos dos opciones. Si existen acumulados del ejercicio anterior y la otra es que no existen acumulados del ejercicio anterior. Obviamente que lo ideal es que sí existan. O sea, en este caso, acumulados del año 2023. ¿Por qué? Porque recuerden que comentamos que la mitad de la PTU, en este caso 50,000 pesos, se van a repartir en base a los días trabajados. Entonces necesitamos saber, pues, si el trabajador tuvo, como ya mencionábamos, algunas incidencias que debamos descontar. ¿Vale? Y también necesitamos la historia, pues, para saber cuánto devengó el trabajador de salario para efectos de repartir los otros 50,000 pesos. Si no tenemos historia aquí, ¿qué va a hacer el sistema? Bueno, pues para efectos de calcular los días trabajados, va a tomar como punto de partida la fecha de ingreso del trabajador. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo comencé a hacer mis nóminas, no sé, por ejemplo, yo manejaba otro sistema o los venía manejando en Excel, adquirí Compaqui Nóminas, entonces yo empecé a hacer mis nóminas en el 2024, por ejemplo. ¿Vale? Pero cuando di de alta a mis empleados, pues sí los tuve que dar de alta con la fecha de ingreso real, ¿no? Ok, entonces el sistema dice, ok, entonces si no existen acumulados del año anterior, yo como quiera te voy a hacer el cálculo, solo que para efectos de los días trabajados voy a tomar como base la fecha de ingreso del trabajador. Más sin embargo, no voy a saber, dice el sistema, si tuvo faltas, si tuvo incapacidades, o qué sé yo, ¿no? Si tuvo alguna cuestión que afecte, ¿no?, los días trabajados. Y para efectos del salario devengado, pues va a tomar ahora sí como base el salario actual, y desde luego que también la fecha de ingreso, ¿no? Son meras estimaciones, o sea que no sería un cálculo, digamos que real. En este caso, lo más apropiado sería, pues, hacer el cálculo por fuera en una hojita de Excel, ¿no? Bien, también está habilitada esta casilla que dice descontar incidencias que estén asociadas al acumulado días PTU que no participan. O sea, las que ya decíamos, ¿no? Si hay falta, si hay días de castigo, si hay enfermedad general y eso, pues bueno, pues esta casilla parece habilitada, que quiere decir que esos días los va a descontar y van a ser, pues, días no laborados. Bien, ¿qué más tenemos? Dice configuración del tope de PTU a 3 meses de salario o promedio de PTU recibida los últimos 3 años. Debe estar habilitado topar PTU. ¿Vale? Y luego para el tope de los 3 meses
De salario, dice considerar salario diario integrado o salario base de cotización. Pues bueno, pues sería el salario diario, ¿no? Sin embargo, hay algunas personas que tienen un criterio distinto y dicen, no, pues debe ser en base al salario integrado o en base al salario base de cotización. Bueno, pues Compact pues habilita ahora sí también esas opciones para que en caso de que decidamos hacerlo así, pues ahora sí, pues lo hagamos, ¿no? A libre elección, a libre albedrío. Bueno, y los días, pues bueno, pues si estamos hablando de 3 meses, pues serían 90. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a darle continuar. Y aquí el sistema pues ya nos hizo el cálculo. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, tenemos aquí ya por decir, nuestro papel de trabajo, donde está pues ahora sí el cálculo que hizo el sistema. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el código del trabajador, su nombre, el tipo de trabajador, C quiere decir confianza, también. Tipo de contrato, pues todos tienen trabajo, un contrato por tiempo indeterminado, los días trabajados, el salario devengado, los días trabajados definitivos, que es ya restando ahora sí las incidencias que en su caso haya tenido y que se descuentan obviamente, salario devengado definitivo, que prácticamente tendría que ser el mismo que ¿no? Y ya luego ya pues nos muestra la cantidad por días, la cantidad por importe y finalmente el total que sería el PTU previo. Entonces, ya el sistema ya nos hizo los cálculos, cantidad por días, o sea, por días trabajados, cantidad por salario devengado, el total, que aquí le llama PTU previo, nos muestra el salario del trabajador, también nos muestra el salario de los 3 meses. Y, ¿qué más tenemos aquí? Promedio PTU recibido en los últimos 3 años. Ahí está. En los últimos 3 dice que no se cuenta con información. Y finalmente aquí nos dice que el tope de PTU, bueno, ya aquí el sistema nos muestra, pues ahora sí, el tope de PTU. El tope de PTU, desde luego que eligiendo el que más conviene al trabajador, o el que más favorezca al trabajador, ya sea los 3 meses de salario o bien el promedio de los últimos 3 años. Bueno, pero antes de que continuemos revisando, les quiero mostrar lo siguiente. Aparece este trabajador. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eliseo. El número 4, Pérez Mora Eliseo. Bien. Nomás para que chequen, ¿no? Que aquí les está... De hecho, él tiene el salario más alto. 166,060. ¿Sale? Bueno. Y también aparece la trabajadora Isaura, que es la última, y solo trabajó 16 días. Bien. Bueno. Esto más se los comento para que ustedes ahora sí, pues, vayan así como que tomando nota y veamos exactamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, entonces voy a cerrar este cálculo y me voy a ir al catálogo de empleados para ver qué ocurre con el trabajador Eliseo. Catálogo de empleados, decíamos que es el trabajador número 4, Eliseo, aquí está. Y aquí estoy viendo, ¿y qué creen? Que esta persona tiene un puesto de gerente general. Y yo les pregunto, ¿esta persona tiene derecho a PTU o no tiene? Aldo dice que no. ¿Por qué eres tan drástico, Aldo? ¿Por qué dices que no? El pobre gerente pues se esforzó muchísimo y todo, y ¿cómo que no le vamos a dar PTU? Bueno, ya lo decíamos en los fundamentos laborales que los directores, gerentes y administradores pues no tienen derecho a PTU. Ok, y entonces el sistema, ¿por qué se lo calculó? Bueno, pues porque el sistema pues es un sistema pues bastante condescendiente, pero aquí en la ventana cálculos,
aquí del mismo catálogo de empleados, en el botón cálculos más bien. Vean, aquí tiene dos botoncitos, que uno dice cálculo PTU y otro dice cálculo aguinaldo. Están habilitados. Entonces lo que yo voy a hacer es deshabilitarle el cálculo de PTU. Y guardo. O sea, por ser gerente general, pues no tiene derecho, ahora sí, al reparto de utilidades. Entonces ya le cambié ahí, que no tiene derecho a PTU, o más bien le deshabilité el cálculo de PTU, guardé, cierro, y ahora voy a hacer nuevamente el cálculo de PTU. Entonces vuelvo aquí a entrar a procesos, PTU, igual voy a repartir 100,000 pesos. Si existen acumulados del año anterior, que sí descuente incidencias, que no jueguen, o sea, los días de faltas y demás que ya decíamos. Si vamos a aplicar el tope de PTU en base al salario diario y en base a 90 días. Lo que ya habíamos visto. Entonces le damos continuar. Y ahora sí ya. Nuestro queridísimo gerente general, Eliseo, pues ya no tiene derecho. Y eso implica, desde luego, que se mueva todo el cálculo de PTU, ¿no? Puesto que la cantidad que se estaba llevando él, pues a final de cuentas, pues ya no le corresponde y se tiene que distribuir entre todos los demás. Entonces, digamos que a los demás les conviene, por decirlo así, o les convino en este ejemplo, pues quitar al gerente, ¿no? Porque pues ya les va a tocar más. Entonces tengan cuidado porque si ustedes tienen en su sistema de nómina dado de alta algún gerente, algún administrador, algún director, pues pues ahí sí tienen que deshabilitar el cálculo de PTU. Rubén González dice, para el caso de los trabajadores de confianza que ganan más que el trabajador sindicalizado, o en su caso de planta, con mayor salario, ¿cómo se calcula el tope de 20% más? El sistema lo hace en automático. Aquí ahorita porque yo no tengo a ningún trabajador sindicalizado, pero fíjate, voy a ponerle al trabajador 3, el trabajador 3 que tiene prácticamente un salario, a ver, déjame ver, sí, el trabajador 3, que tiene un salario de vengado de 72,827.45, lo voy a poner como sindicalizado, ¿vale? Para ver qué hace. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí por ejemplo, si sacamos la calculadora, se las muestro para que para que vean que no hay chanchullo. Son, si el trabajador número 3, que ahorita está como de confianza, y yo le voy a cambiar a sindicalizado, él devengó un salario de 72,827.45. Ok, y lo vamos a topar a máximo un 20% más, ¿sale? Porque a lo mejor hay uno de confianza, no, perdón, aquí toparíamos más bien al trabajador 5, perdón, al 5 que es García Valderrama Valeria, que tiene 80, bueno, a Valeria inclusive también al de arriba, a Cabrera Ramos Gilberto, ¿no? Es decir, si vamos a poner como sindicalizado al código 3 Ramos Villa César, ¿sale? Entonces vemos que el trabajador código 1, Cabrera Ramos Gilberto y García Valderrama Valeria tienen un monto superior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo pongo como sindicalizado a Ramos Villa César, entonces tendría que multiplicar su salario de vengado de 72,827.45 por 1.20. Bueno, pues no los va bueno, o sea, de hecho el tope son 87,000, o sea que no se va a anotar, o sea, sí les va a dar ¿cómo se llama? Sí les va, o sea, sí les va a pagar, digamos, considerando todo el salario de vengado a esas dos personas. ¿Sale? Pero bueno,
pues o sea, no sé si me estoy explicando. Si yo pongo como sindicalizado a Ramos Villa César, que devengó 71, perdón, 72,827,45, ¿sale? Si yo multiplico esta cantidad por 1.20 para ver cuánto sería el tope de los de confianza, pues son 87,000 y ninguno le llega a eso, o sea que no los va a topar, ¿no? ¿Sale? Ahora, si yo pongo como sindicalizado, a ver, ok. Si yo pongo como sindicalizado ahora, más ahora sí para efectos del ejemplo que está comentando Rubén, si yo pongo como sindicalizado, ¿a cuál? Al número 5. Ok. Entonces quiere decir que este sería de confianza. A ver. Ah, ok, ok, ya. Bueno, ya sé cómo le voy a hacer aquí. Voy a regresar a Eliseo, aún siendo, nada más para efectos de ahora sí del mero ejemplo, ¿no? De lo que está ahorita comentando Rubén González. Voy a regresar a Eliseo y le voy a habilitar que sí tiene cálculo de PTU. O sea, vamos a pensar que no es gerente. Ok. Y voy a poner entonces como sindicalizado al número 5. A este le voy a poner sindicalizado, le voy a poner que sí. Y guardo. Vamos a ver qué ocurre. Aquí dijimos que eran 100,000. Además no le cambio nada. Continuar. Ok, entonces ya aquí se muestra que el código 5, que es Valeria, es sindicalizado. Y, ¿qué creen? Aquí, por ejemplo, sindicalizado devengó un salario de 81,880. Entonces, obviamente que, en este caso, a Eliseo, que es el que más ganó, pues aunque devengó 166,060, pues lo tiene que topar, ¿no? Entonces voy a poner 81,880 por 1.2, y ahí está, miren. Entonces, aunque Eliseo haya devengado 166,060, pues como el sindicalizado bueno, que sería por decir el de más alto salario, devengó 82,880, pues bueno, entonces tendré que bajar a Eliseo, vaya que lo tengo que topar, a que su salario devengado sea nada más 98,256 en lugar de los 166,000. No sé si ya quedó claro con esto, Rubén González. Perfecto. Sí, esto ya el sistema lo hace de manera automática. ¿Sale? La cuestión aquí es que ustedes sí tengan bien definido, en su caso, a sus trabajadores sindicalizados y también, bueno, que sí tengan, si tienen gerentes, directores, administradores en su nómina, pues les deshabiliten, ¿no? El cálculo de PTU. ¿Sale? Entonces, sí tengan cuidado porque sí hemos visto en la práctica que luego no les cuadran los cálculos porque a lo mejor sí tienen algún trabajador definido como sindicalizado, pero realmente no lo es. ¿Sale? Entonces, allí sí tengan cuidado en checar de que aquí el tipo de trabajador pues sí sea el correcto. Bueno, entonces voy a cerrar y voy a regresar al trabajador ¿quién era? El liceo. Lo voy a regresar a que no tiene ahora sí derecho a PTU. Y vuelvo a hacer el cálculo. Voy a dejar como sindicalizada a la otra persona, ahí no va a afectar.
Listo. Entonces ya nuevamente Eliseo, pues ya lo quitamos, lo sacamos de la jugada, puesto que es gerente general, y pues ya aquí el sistema nos muestra nuevamente los cálculos, ¿no? Entonces, como les decía, pues aquí realmente, pues el sistema hace lo que ahora sí determina el monto a pagar de PTU por días, el monto a pagar de PTU por salario de vengado, nos muestra el total, o sea, el monto de PTU previo. ¿Por qué? Porque este monto de PTU previo tenemos todavía que compararlo contra ¿qué? Pues contra el salario de 3 meses y también contra el promedio de PTU recibido en los últimos 3 años, ¿no? Entonces, por eso aquí el sistema le llama PTU previo. Bueno, entonces aquí tenemos que en el primer caso, pues tenemos 3 meses de salario, 22,770, promedio de PTU de los últimos 3 años, 5,184 prácticamente. Entonces, el tope de PTU, el sistema nos dice, serían los 22,770. ¿Por qué? Porque de los dos topes, pues el que más convenga al trabajador, ¿no? O sea, el que más conviene es el tope de los 3 meses de salario. Entonces, en la PTU definitiva que le va a calcular ese trabajador, pues son los 22,770. O sea, realmente le corresponderían más, le corresponderían 35,000 de fracción, ¿no? El PTU previo. Pero de los dos topes, pues el que más le conviene es el de 22,770 y ese se aplica, ¿no? Lo mismo ocurre con el siguiente trabajador, ¿vale? Que aquí, por ejemplo, igual, es el mismo caso, ¿no? Tiene derecho por cálculo a casi 28,000 pesos, pero viendo los dos topes, pues le conviene el de los 3 meses de salario, por lo tanto, pues ahí se aplicaría el sistema. El tercero es el gerente, que no tiene derecho, y el cuarto y quinto trabajador, el sistema nos dice que, ok, dice, yo sí te puedo calcular el tope de los 3 meses de salario, pero para efecto del promedio de los últimos 3 años no tengo información. Entonces el sistema nos da la opción a que lo podamos nosotros alimentar aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso, tiene un PTU previo de 34,976, por 3 meses de salario serían 22,770, pero resulta que no tenemos la información de los últimos 3 años. Pero vámonos, como ya decíamos, a la categoría, al puesto y demás, para ver cuál es el promedio de esa categoría. Y vamos a pensar que el promedio de esa categoría sean 25,000 pesos. Le damos Enter. Y vean, el sistema ya toma entonces como tope de PTU los 25,000. No los 22,000, porque es el que más le convenga al trabajador, ¿no? Entonces, si bien mediante cálculos le corresponde una PTU de casi 35,000, pues de los dos topes, el que más le conviene al trabajador es en los últimos 3 años, entonces ese es el que le va a pagar el sistema. Ahora, la última persona. Decíamos también durante las diapositivas, que es en la parte laboral, que esta persona, Cuevas Aguilar Isaura, tiene solamente 16 días trabajados, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿el sistema por qué le hace cálculo? ¿Alguien puede responder esta pregunta, estimados participantes? ¿Por qué le hace cálculo si solamente trabajó 16 días? Y decíamos en la parte de los fundamentos laborales que tratándose de trabajadores eventuales, solo tienen derechos si trabajaron por lo menos 60 días. Y esa persona trabajó únicamente 16. La pregunta es ¿por qué? Luz dice, porque no es un trabajador eventual. Rosa María, porque no es, efectivamente. ¿Y por qué no es eventual? Pues porque aquí mismo nos está diciendo, ¿no? Que tiene un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Muy bien. Les ponemos un 10. ¿Vale? Entonces, es por eso. Entonces, al no ser un trabajador eventual, ¿sale? Dado que tiene un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, digo, a menos que aquí esté incorrecto, que cuando dieron de alta al trabajador, porque luego pues suele ocurrir, de que nos vamos ya con la mecánica de que, pues de que nos damos de alta y a lo mejor en esa parte no ponemos especial atención
y le dejamos que es indeterminado cuando realmente sí sea determinado o sea eventual, ¿no? Entonces, nada más cuidado con eso. El sistema por eso nos muestra aquí, ahora sí, el tipo de contrato que tienen y por eso le hace cálculo. Esta persona, desde luego, pues, ¿cómo se llama? De acuerdo a cálculos, le corresponden 1562.96. Por el tope de los 3 meses serían 22.770, ¿sale? En cuanto a lo que ¿cómo se llama? En cuanto al promedio de los últimos 3 años, pues no hay, puesto que apenas es un año con nosotros, no sería 0. Y al darle Enter, el sistema dice que el PTU definitivo son 1562.96. Ah, caray. Bueno, entonces, aquí, ¿por qué no me está aplicando? Bueno, y es pregunta, estimados participantes, aquí, ¿por qué no está aplicando el tope de los 3 meses de salario? Pueden hacer uso de la voz si gustan, para que no escriban tanto. ¿Por qué ese trabajador le pone como PTU definitiva a pagarle 1562.96 y no el tope como lo hacen los demás casos? ¿Estará mal el sistema? Ya hasta me acabé mi agüita por tanto calor que hace y pues bueno, tomé una botella pequeñita. Bueno, a ver, ¿por qué no aplica el tope? ¿Por qué le deja los 1562.96? A ver, ¿quién dice yo? Dice Aldo, porque es lo que más le convenga al trabajador. Bueno, pero aquí al trabajador le convendría el tope de los 3 meses, ¿no? 22.770. Pero el sistema no le da eso, le da 1.562. Sujei Ronzón dice por su fecha de alta. Ajá, sí, pero traduciéndolo a otras palabras, ¿cómo lo dirían exactamente? Sí es por eso, Sujei, exactamente, pero ¿cómo lo diríamos? Así de una forma más precisa, digamos. Luz, porque no tiene promedio de los últimos 3 años. No porque, si bien no tiene promedio de los últimos 3 años, pero tiene promedio por 3 meses de salario. Entonces le convendría ¿no? El de los 3 meses de salario. Entonces no es por ahí. A ver, le vamos a dar un premio al que nos dé la respuesta. La respuesta así como que más precisa o más acertada. Sugiere razón por los días que elaboró en el ejercicio. Ajá, sí, pero una respuesta así como que más precisa. Bueno, se lo vamos a decir para que no se nos haga más tarde, para que no se nos alargue mucho el curso. Bueno, la razón por la cual le deja ese monto es porque, dice Rosa María, el monto de su PTU es menor. Ajá, por ahí va la cosa. Pero bueno, el chiste es que estos topes de los 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años es un tope, pero obviamente que en caso de que le corresponda más. Es decir, en caso de que el PTU previo sea más, como en los casos anteriores, ¿no? Pero en este caso, como su PTU que le corresponde, de acuerdo a los cálculos, es menor al tope, o a los topes en este caso, bueno, o al tope en este caso que más le conviene, que son los 3 meses de salario, pues no le va a dar los 22,000, imagínense, pues todo el mundo se le iría encima al patrón, oye, esta que acaba de entrar, ¿por qué le das lo mismo casi que a nosotros, o hasta más, ¿no? Entonces, el tope, que era lo que yo esperaba que me dijeran, es o aplica únicamente en caso de que el monto determinado o calculado de PTU rebase, ¿no? En este caso, pues no rebasa, pues te doy lo que te toca, ¿no? Bueno, entonces ya finalmente también el sistema nos muestra el monto exento de PTU, el grabado de PTU, ya decíamos que está exento del importe de 15 UMAS, el estado actual del trabajador, estado de alta o de baja, la fecha y en su caso el motivo por el cual no aplica PTU. Y en el caso de Eliseo, pues pues ya que el sistema nos muestra que no tiene activo el parámetro cálculo PTU en el catálogo de empleados. ¿Y por qué no lo tiene activo? Por ser gerente. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer finalmente? Pues vamos a darle a aplicar.
y ya estaba así haciendo ya el cálculo meramente como tal dentro del sistema para que ya podamos ver los sobrerecibos y demás. Aquí nos pregunta que si deseamos ver la bitácora, y aquí por favor díganle que sí, porque este va a ser su proyecto de PTU. Si es que no lo han hecho, desde luego. Entonces le damos a aceptar, lo enviamos a Excel. Ahí, aquí que dice. Le voy a dar que no convertir. Ok. Y aquí, posible pérdida de datos, voy a cerrar esta parte. Bueno, pues aquí no más cosa de darle formato, obviamente, para que esto se vea bonito. ¿Sale? Poniendo las sumas, inclusive y demás. Y esto inclusive sería su proyecto de PTU. Y ya acá en la parte de abajo, pues ya ustedes nada más le ponen ahí, pues ahora sí, los nombres y demás de los representantes, tanto del patrón como de los obreros, se firma y listo. Ahí está listo ya su proyecto de PTU. ¿Vale? Entonces, obviamente que esto es lo que ya vimos en el cálculo. Entonces, esto les va a servir. Entonces, hay que darle formato, hay que ponerlo bonito y demás. Pero esto a ustedes les va a servir para efectos de contar con su proyecto de PTU, a que se refiere, por ahí vimos ya la Ley Federal del Trabajo. Solo faltaría, les digo, embellecerlo y poner las sumas, o sea, los totales, y aquí poner ahora sí las firmas de los representantes de los trabajadores y la firma de los representantes patronales. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda, estimados participantes? Voy a darle aquí ya a cerrar. Aquí también voy a darle a cerrar. Y ahora sí voy a mostrar la prenómina. Y voy a ver, ahora sí, voy a abrir un sobrerecibo. Por ejemplo, el del primer trabajador. Abrir sobrerecibo. Y bueno, aquí le calculó desde luego que es su sueldo, porque yo lo calculé en un periodo normal, pero lo que me interesa es el monto del reparto de utilidades. Por ejemplo, 22,770, que es lo que le calculó, y aquí aparece en automático el ISR, artículo 174 del reglamento, por un monto de 2,300.19 pesos. Y ya con esto, bueno, si ustedes ya validaron ahí todo, pues ya pueden hacer así lo que prosigue, pues ya su respaldo, la autorización de la nómina, la emisión de los recibos electrónicos y demás, y ya pueden hacer el pago correspondiente. Ya lo demás, pues ustedes ya lo vienen haciendo ya de manera habitual. ¿Vale? Entonces, checamos ese, vamos a checar, por ejemplo, este otro, el de Isaura. Vean, aquí está su monto que ya comentábamos, de reparto de utilidades, y SPT artículo 174, pues dice que cero. ¿Cero por qué? Bueno, pues porque seguramente no debe de rebasar las 15 UMAS que ya decíamos que nos establece la ley del ISR como exención. Vamos a hacer el cálculo para que vean que no hay chanchullo. ¿Cuál es el monto de la UMA actual, estimados participantes? Porque ya se me olvidó. Monto de la UMA actual. ¿Quién me la puede proporcionar? Eso, 108.57, muy bien. Se ve que tiene un acordeón por ahí a la mano, ¿verdad? Bueno, 108.57, vamos a hacer aquí la multiplicación, por 15. 1,628.55, o sea, casi en el mero límite, ¿no? Entonces, como no rebasa este monto, pues no hay retención de ISR. ¿Vale? Entonces, este es prácticamente el caminito a seguir para el cálculo. Lo demás, digo, ya lo saben hacer. Sacar su lista de raya, respaldar, autorizar la nómina, timbrarla, imprimir sus recibos, pagar, etcétera. ¿Vale? Bien, les pregunto, si más participantes, ¿alguna duda, comentario, sugerencia, aportación que deseen realizar? Bueno, pues al parecer no hay ninguna duda, entonces vamos a proseguir, vamos a ver qué es lo que sigue. Ya vimos la parte del sistema, ¿qué seguiría?
Comentarios finales prácticamente no lo vamos a saltar, ya lo que estamos ahorita nosotros, pues, sugiriendo. Y bueno, pues, pues muchísimas gracias ahora sí, por habernos acompañado en este evento que hemos preparado para el día de hoy, con todo gusto. Y pues bueno, esperamos que les sirva bastante y demás, esperemos que sí haya sido de provecho, que todo haya quedado muy claro, que las dudas que a lo mejor hayan tenido, pues ahora sí ya se encuentren disipadas y demás. Lo hacemos ahora sí con esa intención de que abordar temas ahora sí de interés, y pues bueno, pues ahora sí dar nuestro punto de vista, ¿no? Muchísimas gracias, demás participantes, que sigan teniendo un excelente día.